Bueno, pues buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de la entrevista, particularmente conocer algunas estrategias sobre cómo nosotros abordar a los entrevistados, a los sujetos que son las personas que nos van a dar la información necesaria para poder componer el reportaje. Así que con relación a nuestro proyecto final, pues ya yo he compartido con nuestros invitados cuáles son los requisitos, que ellos, los retos. Ellos están un poco asustados porque para algunos es la primera vez en que van a entrevistar a alguien y particularmente cuando es redacción informativa, que es diferente, claro. Y uno tiene que ser bien fiel y justo con lo que le dicen a uno. Así que antes de pasarle la batuta aquí a los invitados, los quiero presentar para que ustedes sepan quiénes son. Nos acompaña el periodista Luis Joel Meléndez González. Él tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, en comunicación teleradial, y actualmente está cursando una maestría en Northeastern University en Boston. La maestría es en diseño de información y visualización de datos. Tiene experiencia trabajando en distintos medios en Puerto Rico, en Nuevo Día, el Centro de Periodismo Investigativo, Metro, Miami Herald y el Nuevo Herald, y La Noticia, que son dos periódicos latinos en Estados Unidos. Luis Joel pues ha recibido un sinnúmero de becas de ProPublica, de AccuWeather, de CPI, de Google, que pues lo ha ayudado a formarse en esto, ¿verdad?, del periodismo, y le permitió que mientras estuviese trabajando en el bachillerato, pues él tuviese esa experiencia práctica. Y nos acompaña también Edwin Ramos Lugo. Lugo, eso mismo. Porque madre tiene. Así mismo es. Y entonces Edwin tiene un bachillerato de aquí, del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Interamericana en Bayamón. Él actualmente trabaja en la emisora Radio Isla 1320. Él es técnico de control, pero también es periodista deportivo y es mantenedor de un podcast de deportes que se conoce como Alto Rendimiento. Sí, eso sale a través de la radio tradicional y a través de las redes sociales de Radio Isla. Así que Edwin, cuando estaba aquí, también estaba involucrado y metido en todo, ¿verdad? Así que siempre fue una persona que tampoco le intimidaban los retos. No. Siempre estuvo ligado a los deportes. Yo siempre te recuerdo de esa manera. Sí, así. Y actualmente eres jugador de béisbol AA. Sí, así mismo es. Con los polluelos de ahí bonitos, estamos activos y eso me ayuda más a hacer contacto, que eso lo vamos a hablar. Muy bien. Ya me invito. Está ahí en el meollo del asunto. Bueno, pues yo entonces voy a dejar a que en primer lugar nos hable un poco el compañero periodista Luis Joel Meléndez, y entonces después vamos a dejar a Edwin que les hable un poco sobre su experiencia de hacer entrevistas. Así que adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Les habla Luis Joel Méndez González desde Boston, Estados Unidos. Como bien mencionó la profesora, actualmente les voy a estar hablando sobre cómo llevar a cabo, cómo entrevistar a una fuente, específicamente para una investigación periodística o para una noticia hard, como le conocemos, hard news, que es una noticia un poco más fuerte, no tan sutil y que no es tan emocional como lo puede ser, por ejemplo, un soft news o una noticia o historia de interés humano. Y mi objetivo en esta conversación es que ustedes se sientan con la libertad de formularme cualquier pregunta que tengan. Me la pueden enviar a través de mi número de teléfono, se los voy a facilitar, que es 939-777-5677, o durante un espacio que se abra durante la conversación. ¿Y qué es lo más importante al momento de ustedes entrevistar a una fuente? Lo primero es que ustedes tengan claro de qué va a tratar el reportaje. Con esto yo no me refiero a que ustedes conozcan o ya tengan anticipado qué información desean obtener, porque siempre debe haber espacio para ustedes ser curiosos y curiosas y poder encontrar información nueva, sino en cómo va a ser el reportaje. Si va a ser un reportaje precisamente, si va a ser una crónica, si va a ser una noticia,
si va a ser una entrevista escrita y cómo va a ser. Si va a ser un soft news, si va a ser un hard news, si va a ser un reportaje específicamente donde se resalte lo que es la temporalidad de la noticia, que es hace cuánto ocurrió, o quizás la localidad donde ocurrió, o quizás precisamente el interés humano, si lo que deseamos es resaltar esa emoción, ese contenido emotivo de esa historia para poder hacerla interesante para nuestros lectores. Así que ese es el primer paso al momento de usted redactar cualquier reportaje, cualquier investigación, cualquier noticia. Tengan claro cómo va a ser el texto que ustedes van a redactar. Tengan claro ese formato, ese bosquejo, ustedes van a ir poco a poco rellenando y modificando poco a poco. Entonces, al momento de ustedes tener claro cuál es el reportaje que ustedes van a trabajar, el formato, el bosquejo, incluso tener claro también específicamente en cuál va a ser el tema que van a estar profundizando, ustedes tienen que escoger la fuente. ¿Y cómo se coge la fuente? Ustedes siempre van a escoger lo mejor de lo mejor. Van a intentar que esa fuente que ustedes van a entrevistar tengan no tan solo esté preparada, tenga una formación académica, profesional, que se alinee con lo que ustedes van a estar trabajando, con el reportaje que van a estar elaborando, sino que también tenga algún tipo de expertise que los relacione o las relacione con este tema en particular. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar un reportaje sobre los feminicidios en Puerto Rico, no tan solo basta con ustedes trabajar o entrevistar a una psicóloga clínica o a un psicólogo clínico, sino que deben buscar el modo de entrevistar a un psicólogo clínico o una psicóloga clínica cuya tesis, por ejemplo, haya sido en quizás violencia de género o quizás equidad de género. No, siempre busquen aquellas fuentes que ustedes sepan que les va a dar el mejor contenido y que estén preparados y preparadas para abundar en ese tema en particular. Ya una vez que ustedes conocen ese tema y esa fuente a la que ustedes van a contactar, ustedes precisamente van a buscar establecer un vínculo de comunicación. Mi consejo es que siempre ustedes busquen el modo de llamar a esa persona, siempre cuando tengan el número de teléfono. Pero si no consiguen su número de teléfono, pueden entonces enviarle un correo electrónico e incluso también es válido contactarla a través de las redes sociales. ¿Qué es lo más aconsejable? Siempre que ustedes sepan el nombre de esa persona, que siempre van a intentar conocer el nombre y también ambos apellidos, ustedes van a buscar en Google, y esto es un consejo, el nombre de la persona junto a la palabra resumen o currículum vitae. Y por lo general, eso lo que va a hacer es que les va a arrojar entre los resultados el resumen y currículum vitae de la persona, donde usualmente ustedes colocan su información de contacto. Y si no lo consiguen por ahí, también pueden buscar esa fuente a través de sus redes sociales, que por lo general todos tenemos un Twitter o un Instagram, o quizás un correo, o quizás específicamente un Facebook, por lo general. Y una vez ustedes contactan a esa persona y ustedes le envían este correo electrónico, ese mensaje, etcétera, ustedes le van a dar seguimiento a esa persona. Recuerden que ustedes tienen una fecha límite, un deadline en mente. Vamos a suponer que ustedes tienen un editor o una editora y la editora les dice, mira, hoy es martes, pero creo que tú me entregues esta noticia jueves al mediodía. Ustedes tienen que saber a cada cuánto deben darle seguimiento a esa fuente para que le responda, para que si no le responde, ustedes puedan buscar a otra persona. Por lo general, este soy yo, pero puede variar de persona en persona y según el trabajo. Yo permito que la fuente, yo le envío un correo electrónico a la persona en la mañana y si veo que en la tarde no me responde, entonces intento enviarle otro correo u otro mensaje de seguimiento a través de otra plataforma. Y si al día siguiente tampoco me responde, entonces cambio de fuente y busco otra, por lo general. Así que esos son los 3 pasos para ustedes contactar y enlazarse con la fuente de información para su reportaje, noticia, crónica, etc. Ahora, ¿cómo prepararse para una entrevista? Si bien es cierto que les mencioné que la fuente que ustedes seleccionen tiene que tener no tan solo una profesión que sea con el tema, sino que debe tener una expertise, también es importante que ustedes también se preparen. No solamente basta con ustedes escoger la fuente y contactarla, establecer la hora de la entrevista y la fecha, sino que también ustedes tienen que tomarse el tiempo de leer sus trabajos previos, de conocer bien quién es la persona, en cuál es su historial. Recuerden que es importante cotejar que esa persona tenga una buena reputación o tenga credibilidad en el gremio en el que se desempeñe. Eso es bien importante. Y también debe leer trabajos previos, incluso de otros autores sobre el tema, para que ustedes puedan trabajar
esas preguntas de la manera más elaborada y detallada posible. Volvemos de nuevo al ejemplo. Ustedes van a trabajar un reportaje sobre violencia de género, ustedes tienen que tomarse el tiempo de leer reportajes de otros periodistas sobre el tema, así como estudios académicos, artículos académicos, etcétera, para que ustedes puedan estudiarlo y la fuente vea que ustedes también están preparados para hablar y narrar el tema. Porque recuerden que cuando ustedes entrevistan a un experto o una experta, por ejemplo, más todavía para un reportaje investigativo, el experto o la experta está ofreciendo su conocimiento, su nombre, su palabra a usted como periodista y está colocando su reputación en riesgo. Así que si un experto o una experta ve que usted no está preparado o preparada, corren el riesgo de que le cancelen la entrevista porque no va a permitir que le cite a una persona que no sabe lo que está haciendo. Así que eso es importante. Siempre recuerden, estudien los temas que van a estar trabajando para que estén preparados al momento de entrevistar en particular. Entonces, una vez ya ustedes agarraron el teléfono, llamaron a la fuente y se empaparon lo suficiente, ustedes siempre van a recordar tener una hoja, un papel, un documento de Word abierto, lo que ustedes prefieran, con las preguntas que van a estar formulándoles redactadas. Ojo, sí, ustedes van a tener todas esas preguntas redactadas, pero no necesariamente tienen que amarrarse a esas preguntas. Si durante la conversación el entrevistado dijo algo que les pareció interesante, ustedes pueden formularle una pregunta y pueden descarrilarse del documento o lo que habían escrito previamente. Así que es importante. Las preguntas son una referencia para que ustedes puedan mantener un orden, una coherencia y para que ustedes puedan cubrir todas las bases que desean cubrir. Puedan conseguir toda esa información que ustedes desean conseguir para poder trabajar ese reportaje. Recuerden, van a redactar las preguntas, algunas van a ser abiertas, algunas van a ser cerradas. Para los que no lo conozcan, las preguntas cerradas son las preguntas en las que la fuente responden sí o no, y las abiertas son las preguntas como el cómo y el por qué, donde la fuente puede ampliar más con sus respuestas específicamente. ¿Y cómo van a organizar esas preguntas? Ustedes van a comenzar con las preguntas menos intensas y entonces van a ir ascendiendo poco a poco en forma de pirámide. Las preguntas más fuertes siempre van a ir en el medio y poco a poco van a ir bajando y van a terminar de nuevo con las preguntas más suaves. Por ejemplo, ustedes van a comenzar siempre con las preguntas más bobitas. ¿Usted estudió? ¿Qué le parece este tema en general? ¿Qué me dice en términos generales? Siempre van a preguntar, van a hacer con esas preguntas básicas, sencillas, generales. Y entonces, según usted progresa, va a formular las preguntas más difíciles y complicadas de responder. Este formato es especialmente útil cuando ustedes están entrevistando a un político o una política. Vamos a decir que ustedes están trabajando un reportaje sobre el proyecto de las terapias de conversión. Pues usted va a comenzar con las preguntas más básicas. ¿Por qué usted redactó este proyecto? ¿Por qué usted considera que es importante? Etcétera. Y las preguntas más controversiales las preguntan en el medio. ¿Usted piensa de los grupos que están en contra de este proyecto de ley? ¿Usted piensa y opina de los que dicen que este proyecto no se basa en ciencia, por ejemplo? Y entonces, para entonces bajar la intensidad, usted termina con preguntas igualmente sencillas. Vuelve entonces a recapitular, vuelve a resumir la información para proteger que usted haya entendido la información correctamente y cierra específicamente con esa entrevista. Entonces, siempre es importante que esas entrevistas ustedes las graben. Yo, por ejemplo, la grabo tanto con el teléfono como con la computadora, porque les va a suceder mucho que van a hacer una entrevista, va a estar hermosa, va a estar bella, 1 hora, media hora, 15 minutos, depende. Entonces, cuando la buscan, desapareció y se borró. Y eso es lo peor que le puede ocurrir. Así que tienen que siempre buscar grabar en 2 lugares. Van a grabar con el teléfono y con la computadora. Una aplicación que yo les recomiendo para grabar con el teléfono se llama Rev Call Recorder, que se escribe REV Call Recorder. Ustedes la buscan en iPhone, es gratuita y la pueden descargar y la pueden utilizar para grabar en llamadas. Y también en la laptop, ustedes la van a tener abierta y van a poner el celular cerca y van a activar la grabadora de la laptop. Incluso otro teléfono, si tienen otro teléfono, no tiene que ser la laptop. Y cuando terminen de grabar esa entrevista, ustedes la van a guardar en su teléfono, la van a guardar en la computadora y la van a subir a una nube de almacenamiento, sea Google Drive, o sea en cualquier otra plataforma de almacenamiento en línea. Siempre van a tenerla en 3 lugares diferentes, o mínimo en 2, para que no se les pierda y para que esté ahí en caso de que uno u otro falle.
Importante, recuerden, las entrevistas siempre las tienen que grabar con el permiso de la fuente. Ustedes no pueden grabar una entrevista si la persona no se los autoriza, específicamente en Puerto Rico, en donde eso se requiere por ley. Ustedes tienen que, cuando tan pronto comienza a grabar la llamada, ustedes tienen que grabar no tan solo las preguntas, sino cuando la persona les dice el nombre y les responde que sí a la pregunta de si pueden grabar o no. Eso es importante y ustedes tienen que recordarlo porque eso es una manera de ustedes protegerse en caso de cualquier incidente que ocurra durante el transcurso del reportaje específicamente. Y a veces lo más complicado para los que comenzamos en el periodismo es cómo manejar los nervios. Miren, para manejar los nervios yo no tengo una receta perfecta, porque cada quien es único, cada quien es única, así que cada quien la controla como puede. Pero a mí lo que me funciona es prepararme para la entrevista. Prepararse para la entrevista siempre es efectivo. Sentirte que conoces el tema, que has leído, que has redactado las preguntas, que sabes lo que vas a preguntar, que conoces la fuente, etc. Recuerden, prepararse, prepararse, prepararse. Leer, leer, leer. Eso es indispensable en el periodismo. Si les gusta leer, pues escuchen podcast, escuchen radio, para que conozcan del tema y para que no se queden con la mente en blanco durante el transcurso de la entrevista. Y al momento de ustedes ya completar la entrevista, superar los nervios, tener claro cómo me la van a redactar, ustedes entonces van a transcribir y atribuir la información a la fuente. Cuando es una investigación periodística, que es un reportaje investigativo, que es un formato mucho más largo, que puede tomar meses, incluso años en llevarse a cabo, ustedes pueden tomarse más tiempo de redactar con calma esas entrevistas. En mi caso, cuando yo trabajo en investigación, yo por lo general trabajo las entrevistas y luego las transcribo en un bosquejo. Entonces, al final, cuando ya he entrevistado todo el mundo, le doy el bosquejo, le doy copy paste a las citas que yo quiero utilizar y las pego y entonces voy redactando el reportaje. Pero cuando es una nota periodística, una noticia más corta que necesitas redactar en una hora, en un día, en 2 días, por lo general lo que se recomienda es que tú transcribas al momento. Según la persona te va respondiendo, tú vas transcribiendo en la computadora, en el documento de Word abierto, lo que la persona te va mencionando, que tú piensas que vas a utilizar en el reportaje o en la pieza. O otra manera más sencilla, para aquellos que dicen no ser tan rápido con un teclado o rápidas con un teclado, es ustedes van a estar pendientes al tiempo de la grabación y entonces cuando haya una cita que les interese anotar, ustedes entonces van a apuntar en la libreta o en la computadora el minuto y el segundo en el que la persona dijo la cita. Entonces después ustedes cuando terminan de grabar, van de nuevo a la grabación, van a ese extracto de tiempo y transcriben con calma. Es siempre una alternativa para ustedes poder trabajar su reportaje. Así que esto es de manera condensada y sencilla los pasos esenciales para ustedes trabajar una entrevista, más cuando es un reportaje, una investigación dura, como le decimos, hard news específicamente. Así que cualquier pregunta que tengan me la pueden formular en confianza y se las puedo responder. O en el caso de la profesora que tenga una pregunta, también se la puedo responder. Mira, dicen aquí que tú puedes ser profesor, Luis Joel. No me gusta, lo siento, no tengo pata para eso. No tiene paciencia, dice, para... Mira, bueno, pues mira que repitas, por favor, dicen aquí en el chat, Luis Joel, el nombre del app, o si lo puedes escribir ahí en el chat, el nombre del app que mencionaste para grabar las llamadas. Sí, se llama, la estoy escribiendo. Les dije esta porque es gratuita, pero hay más aplicaciones que son pagas. Claro. Déjame buscar aquí, porque yo tengo esto de la transcripción, es algo que, ¿verdad? Uno usa con bastante frecuencia. Y aquí yo voy a ponerle un enlace es de Microsoft y usted sube la grabación allí y le hace la transcripción. Es gratuito, no le pone los tiempos, pero sí ahí usted tiene una transcripción, es bastante fiel, no pone puntos, no pone coma, pero pues es una manera de usted tener ese texto escrito de lo que se le dijo, ¿ok? Así que ese también es una aplicación.
Mira, Luis Joel, no te vayas, porque entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recoger las preguntas al final. Claro. Vamos entonces a pasar con Edwin, y entonces pues al final ustedes responden. Déjame buscar acá tu presentación, y entonces yo te paso el micrófono y Ok. tú me dices y yo voy Sí. pasando los slides. Déjame ponerlo para que se vea. Vamos como... Ahí está. Ok. Mira, aquí ellos te ven. Si quieres, Ellos me están viendo acá. So, ¿me sí, puedo parar como que aquí para verlos sí, de... puedes pararte acá. Ok. Tienes dos audiencias. Tienes una La... en línea, No, nunca había hablado en la alguien en mejor. línea. Y ¿En la presencial? los presenciales Claro. que nos visitan acá, no se quedaron en su casa, pero igual, ¿verdad? Esa es la opción que nos da Claro, la que nos dan universidad ahora. en medio de la pandemia. Así mismo es. No sabía cómo estaban bregando con esto de la pandemia. Y cuando llegué que vi la universidad bastante vacía, yo dije, wow, esto está fuerte. Cuando yo estaba aquí, esto no cabía la gente. Así era. Bueno, pero nada, vamos a hablar de cómo vamos a preparar una entrevista. Como Luis Joel habló, él habla más de lo que es el hard news. Lo mío, el periodismo deportivo, es más soft news, más qué está pasando en el deporte, más sobre los atletas, más noticias que no tienen que ver con el impacto global del mundo. Así que vamos a un poquito de eso. Para que me conozcan un poco, mi nombre, como bien saben, es Edwin Ramos, tengo 28 años, soy de Bonito, estudié en el Colegio Radial en Calley, luego me gradué de allá, vine aquí al recinto de Bayamón, a la Universidad Interamericana, estudié Ciencias Forenses, así que estudié Ciencias Forenses, así mismo. Estuve 2 años en Ciencias Forenses, no me fue bien, me acuerdo que dije, ok, me gustan las comunicaciones, alguna historia que le voy a dar de la profesora, yo me cambié de concentración, y me mandaron al departamento de comunicaciones, no sabía dónde quedaba el departamento de comunicaciones. Yo me senté frente a las oficinas de los profesores, porque me acuerdo que vi el póster de comunicaciones allí, me senté, estuve 1 hora sentado afuera de la oficina, porque no sabía nada, y la profesora salió, y yo me paré y le dije, profesora, yo me voy a cambiar de concentración y me mandaron para el departamento de comunicaciones. Y la profesora me mandó a donde era. Así que la profesora, gracias a la profesora, encontré el departamento de comunicaciones y pude hacer el cambio. 1 hora ahí. No, porque no sabía, yo estaba completamente perdido. Entonces, nada, empecé en comunicaciones, me gradué en el 2015 del bachillerato de comunicaciones, en una subconcentración en radio. Hice mi práctica, que la práctica va a ser bien importante, hice mi práctica en Radio Isla 1320, que es donde estoy actualmente trabajando. Durante la práctica tienen que hacer lo mejor que puedan hacer la práctica porque pueden surgir oportunidades y eso fue lo que pasó en mi ocasión. Yo entré como control técnico remoto por las mañanas de obra y gracia al Espíritu Santo. Esa misma tiempo, uno de los controles se fue y me preguntaron si yo quería quedar. Obviamente le dije que sí. Entonces ahí ya llevo 6 años ahí, así que poco a poco tienen que aprovechar esas oportunidades que se le presentan. Ok, yo voy a dividir esta presentación en 3. Vamos a hablar sobre prepararnos para la entrevista, la importancia de darle la atribución a las fuentes, que como dijo Luis Joel, en el hard news es bien importante, en el soft news también es bien importante. Y vamos a hablar del parafraseo y la cita. Esos van a ser como que mis tres temas importantes. Ok, vamos a dividir la preparación como una trilogía. Yo la veo como una trilogía. Vamos a planificar, vamos a investigar y nos vamos a preparar. La primera parte, que es la planificación, Luis Joel lo dijo muy bien en su presentación, es escoger el tema, escoger el ángulo de la noticia que tú vas a buscar. Vamos a poner que te toca entrevistar, por lo menos en mi caso, me toca entrevistar al pelotero Carlos Correa. Carlos Correa tiene muchos ángulos donde tú lo puedes ver. Lo puedes ver lo personal, lo puedes ver como pelotero, lo puedes ver como su fundación. Tú tienes que buscar cuál es el ángulo que tú quieres atacar. Después que tú determines el ángulo, y tú buscas el entrevistado. ¿Cómo tú vas a buscar al entrevistado? Como bien dijo, tienes que investigar bien sobre el entrevistado. Ahora, hoy en día, muchas de estas figuras públicas, deportistas, cantantes, ellos no van a hacer el contacto principal para la entrevista. Todos tienen un manejador,
un relacionista público, un contacto al que tú tienes que filtrar la entrevista. Mira, yo quiero hacer el contacto contigo para entrevistar a Carlos Correa, porque tú no vas a hablar directamente con Carlos Correa. Carlos Correa está pasando por 1000 cosas y exacto, él bregar con su entrevista, eso no va a pasar. So, tú tienes que buscar, investigar quién es esa persona. Como dijo Luis Joel, ahora mismo en las redes sociales, emails, teléfonos, van a encontrar, y es hacer la llamada, enviarle mensajes de texto, mensajes de redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, por el Twitter. Siempre busquen la manera de llegar a ellos y darse a notar. Si le escribiste por Instagram, escríbele por Twitter. Si le escribiste por Twitter, le escribes por Facebook. Ve a cada red social, porque hay veces que esos manejadores usan más una fuente que otra. Exactamente. Hay manejadores que te contestan por Instagram. Hay manejadores que te contestan por Facebook. Hay manejadores que te contestan por texto. Así que es buscar, enviar por todas para que te respondan. Esa es la clave. Esa es la clave. Luego de que determinan quién va a ser la persona, logran la entrevista, por lo menos lo personal, lo que yo hago es sentarme a buscar qué equipo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque como dijo Luis Joel, yo quiero grabarlo, yo quiero tener esto. Entonces yo, como trabajo podcast, trabajo para la web, trabajo para la emisora visual, más visual, yo quiero tenerlo de todas las maneras. Como dijo Joel, el teléfono es una base. Yo siempre llevo una cámara también aparte y llevo la computadora. O sea, yo necesito que esa entrevista esté. No me puedo coger el chance de que lo grabe en el teléfono y se me borró. Y me fastidié, porque volver a conseguir una entrevista con esa persona es imposible. Exacto, hacerle la misma entrevista de nuevo no va a fluir igual y va a ser súper raro. Tú hablando de la misma persona, exactamente lo mismo, ¿eso no? Exactamente. Así que es mejor asegurarte de que esa entrevista se va a quedar ahí. Cuando ya yo sé que lo voy a tener, yo hago como un bosquejo del equipo que quiero. Los micrófonos, quiero la computadora, quiero el celular, quiero los trípodes, qué micrófono voy a utilizar, es importante, si quieres utilizar un lavalier como este, si quieres utilizar un handheld. Es bien importante porque así es como se ve tu entrevista. Las entrevistas no se ven iguales si es con un handheld o un lavalier. Se ven completamente más natural en el lavalier, pero eso es discreción de ustedes. Después que yo tengo todo mi equipo, voy a utilizar este equipo, yo busco imágenes para decorar la entrevista. Por ejemplo, voy a usar a Carlos Correa de base, de ejemplo. Carlos Correa, él juega pelota. Voy a tener muchos videos. Entonces yo me voy a sentar con él a hablar mientras él está explicándote el ángulo que tú estás. Vamos a hablar que tú vas a hablarle de la Serie Mundial que se acabó anoche. Él está hablando de la Serie Mundial, tú vas a estar poniendo videitos de la Serie Mundial para pintar la imagen y porque la visual, los elementos visuales que tú usas atrapan más a la gente. Si tú te pones llama la atención mucho más. Si tú pones una entrevista de 1 hora, de media hora, tú con el invitado hablando, la gente lo va a ver porque le interesa el tema. Y la figura, exacto, le interesa esa persona que tú estás entrevistando y quieres saber más sobre esa persona. Pero si tú le metes imagen, si tú le pones videitos, si tú le pintas y le dices, no, Carlos Correa, cuando tú bateaste este batazo en la Serie Mundial y tú le pones ese batazo, a la gente lo va a capturar más porque la gente es bien visual. La gente, sí, exactamente. Hay veces que hay veces que la audiencia no sabe el batazo cuál que es. Entonces tú se lo pones y tú, contra, no sabía. Y eso los captura y van a estar pendientes a lo que tú le vas a preguntar y lo que él te va a contestar sobre ese momento. So, tú tienes que planificar todo. En esa planificación, ya que tú escoges el tema, tú vas a desarrollar las preguntas. Como dijo Luis Joel, las preguntas siempre van a ser en forma de pirámide. Tú vas a empezar con las preguntas más simples al principio. Eso no falla. Tú vas a empezar como que, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue esta temporada? ¿Qué de diferente tuvo? Ya después tú vas a ir subiendo la intensidad un poco. Siempre. Cuando llegues al punto culminante, tú le vas a hacer la pregunta que casi siempre esos atletas de figura pública no quieren que le hagan. Titubean. Exacto.
se pone nervioso. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Correa y yo le pregunté sobre el robo de señales que tuvo en el 2017, el papelón que pasó con todo eso, y titubeó, porque no saben, eso es un tema bien controversial. Ese es el punto culminante de la entrevista. Tú tienes que ir de abajo a arriba y luego bajamos, porque no quieres que él se vaya de malas contigo, diálogo, me dejaste ahí. No, tú le vas a tirar esa y después vamos a ir bajando, le hablas de su fundación, le hablas de sus cosas, le hablas de las demás cosas. O sea, hay que bajar la tensión un poco después del punto culminante. Ok, importante para esta entrevista, como dijo Luis Joel, porque las entrevistas tienen una base. No importa si es hard news, no importa si es soft news, todos tienen el mismo esqueleto. Tienes que prepararte, porque tú tienes que saber lo que le vas a preguntar en el desarrollo de las preguntas, tú tienes que saber cómo esa persona te puede contestar y tú tienes que saber sobre esa persona. Tú tienes que estudiar, en mi caso, estadística, tienes que estudiar sobre su carrera, tienes que estudiar sobre su vida, tienes que estudiar todos los ángulos de esa persona, porque si tú vas preparado a esa entrevista, la entrevista te va a ir mucho mejor. Tú vas a estar más tranquilo porque tú conoces lo que estás hablando. Ahora, si no te preparas, vas a llegar a esa entrevista y se te va a hacer la entrevista más larga de tu vida, porque tú no sabes lo que está pasando. Él te va a contestar, tú puedes tener un vago conocimiento, pero si él te tira para otro lado, o la persona, tú no sabes de eso. Y ahí empiezan los nervios a atacar, ahí tú tratas de dejarlo para acá y se va para allá. Es complicado, así que bien importante, hay que leer mucho sobre la persona, leer mucho sobre su acontecimiento, leer mucho sobre su importancia. Eso es en hard news y en soft news, eso en todos lados. Hay que prepararse bien. Cuando tú llegas a la entrevista, no, en eso también. Cuando tú llegas a la entrevista, muchas veces, hablando de los nervios, tú eres seguidor de estas personas. A ti te gustan estas personas, tú los ves como lo más grande. Cuando tú los tienes de frente, uno se pone nervioso. Yo no te voy a mentir. Mira, en esta foto yo estoy entrevistando a Igor González y estoy uniformado. Yo estaba jugando ese día. Igor llegó al parque y yo le dije a la muchacha de redes, de los polluelos, que me grabara, porque yo quería entrevistarlo. Y me iba... Sí, yo le dije a la muchacha de redes, mira, por favor, tú me puedes entrevistar porque yo no voy a encontrarme a Igor González así de la nada. Tengo que entrevistarlo ahora mismo. Luego tengo que aprovechar. Sí, tengo que aprovecharlo ahora mismo. Sí, no, es súper difícil, súper difícil. Yo no he vuelto a ver a Igor González desde ese día. So, si no aprovechaba esa entrevista, no lo iba a tener más nunca o me iba a tener que esforzar más. Ok, ¿qué pasa? Ese día yo estaba preparándome, yo veo que él llega y eso fue, tengo que hacerlo. Tengo que tener un básico de conocimiento, tuve que entrevistarlo con uniforme, a mitad de juego, el juego estaba corriendo, y le pedí que lo hicieran y lo entrevisté. ¿Qué pasa? Yo me pongo nervioso, uno se pone nervioso, es completamente normal. Es como dice Luis Joel, no hay una receta para los nervios. Tú tienes que estar confiado en tu trabajo, por eso es tan importante prepararse. La mejor receta para los nervios es prepararse. Si tú sabes lo que tú estás hablando y tú sabes que estudiaste el tema, los nervios se te van a ir a la que empiece la entrevista. Cuando él empiece la entrevista y tú empieces a hablar con esa persona, los nervios se te van a ir, porque ya tú sabes y tú sabes lo que estás diciendo y tú sabes lo que estás haciendo. Así que es cuestión de mantener la calma y sentirte seguro de lo que tú estás haciendo, porque tú sabes que tú te preparaste para esto. Tú sabes que tú estudiaste, tú sabes que buscaste toda la información necesaria, tú tienes el conocimiento exacto. Así que es cuestión de mantener seguro. ¿Qué tema bien? ¿De qué tema tú te sacaste de la manga de igual que de para tu entrevista en ese momento, Rush? Mira, lo que pasa, para ese momento, Igor González tuvo una controversia porque a él, el equipo de Texas Rangers, que es donde él jugó la gran mayoría de su carrera, lo invitó a ser parte del Salón de la Fama del equipo y él lo rechazó. Él les dijo que no. Luego, cuando yo le pregunto eso, porque volvemos, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí en el parque hoy? ¿Estás viendo el juego? ¿Cómo ves los equipos? ¿Cómo ves el béisbol en Puerto Rico? Vamos así de poco a más. Cuando tú llegas arriba, oye, salió una controversia del Salón de la Fama de que te invitaron y usted lo rechazó. ¿Por qué no puedes comentar sobre eso?
Las preguntas más, ese fue el punto culminante de toda la entrevista. Lo que él me contestó, él me dice que cuando él jugaba ahí, el dueño era racista, lo trataban mal. El dueño era racista, lo trataban mal. Cuando él se va al equipo de San Luis, que jugó unos años, luego rechazó un contrato de 100 millones en Detroit y regresa a Texas, lo recibieron, pero no lo recibieron con los brazos abiertos. O sea, lo tildaron de traicionero, de que se fue. Eso fue un papelón. Entonces, ahora que se retiró, que ven la gloria que se convirtió, que fue el único puertorriqueño que ha ganado 2 MVP en las grandes ligas, es Juan Igor González. Ahora que ven la grandeza de él, lo invitan al Salón de la Fama. Y él dijo que no, que cuando él estaba allí no lo trataban. Sí, él dijo que no. Él dijo que no. Luego la persona, cuando se retiró el dueño de esos tiempos, cuando él se retiró, o sea que el dueño ya no está, entonces aceptó. Él esperó a que se retirara la persona con la que no se llevaba y entonces aceptó estar en el Salón de la Fama. Y yo tuve la suerte que eso estaba pasando en el momento que me lo encontré. Y yo sabía de la noticia porque la veía en todos los canales, porque hay que estar al día. En el deporte específicamente, las cosas cambian todos los días. Todos los días las cosas cambian. Todos los días hay una noticia nueva. Y es bien importante saber lo que está pasando en el deporte, porque se te va a presentar una oportunidad así, y si tú no sabes lo que está pasando, tuviste a Igor y no le preguntaste sobre la controversia, perdiste oportunidad. Así que es importante estar al día con lo que está pasando, leer y prepararse. Eso es clave para toda entrevista, todas las entrevistas, todos los hard news. Exacto. Si te encuentras a Bad Bunny un día caminando, si tú sabes de Bad Bunny, te lo encuentras y lo entrevistas. Exacto, sí sabes. Sí sabes, tienes que saber, exactamente. Porque también, si no sabes del tema, no te puedes tirar una entrevista con él, porque... Exacto, porque, oye, yo prefiero, si yo me encuentro, qué sé yo, a Residente. Yo voy a querer entrevistar. Claro. Si yo no sé qué está pasando, yo prefiero entrevistar y no pasar el paso. Exacto, y no solo eso, sino que después tu objetivo es trabajar en un medio. Si tú, No lo voy a arruinar de esa manera. exacto, si tú luces, o sea, no luces mal, pero no luces preparado y él se da cuenta, cuando tú quieras otra entrevista con esa persona, que él vea quién tú eres, va a decir, contra, estamos... Este muchacho me entrevistó hace años, no le fue muy bien, entonces van a empezar a dudar, ¿tú me entiendes? Así que es importante estar preparado, esa es la clave, estar preparado es lo importante para toda entrevista, no importa si es hard, no importa si es soft, es estar preparado, tienes que leer mucho y prepararte para esto. La información, la fuente es lo más importante que tú vas a tener. ¿Por qué? Porque hay veces que esa fuente te va a dar la confianza, como dijo Luis Joel, la fuente te va a dar la confianza de esta información a ti de su persona. ¿Qué pasa? Si tú le fallas, la fuente va a quedar mal y tú vas a quedar mal, porque esa persona, ese atleta, ese deportista, esa figura pública no va a querer bregar contigo porque lo que dijiste no es lo que él dijo. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay muchas veces que tú tienes que darle crédito a la fuente. Mira, no dicen por ahí, fulano, por decirte un nombre, me dijo tal cosa sobre ti. Tú tienes que darle el crédito a esa fuente que te lo dijo, porque no lo puedes coger para ti. El crédito no es tuyo. Tú no fuiste el que conseguiste esa información. Esa persona te dio la confianza a ti y tú le das a darle el crédito a esa persona. No puedes fallar con el crédito, porque si no vas a quedar mal tú, como dije al principio. Pero hay veces que esas fuentes se quieren permanecer en el anonimato. ¿Por qué? Porque no quieren que se enteren que te dijeron esa información sobre esa persona. Pues ahí tú tienes luz verde de tú hablarlo y decir, una fuente cercana a mí me comentó tal cosa, pero tampoco puedes coger el crédito para ti. O sea, tú vas a darle crédito a la fuente sin decir quién es. Tú vas a mantenerlo en el anonimato. Eso es importante. ¿Por qué? Porque establece una confianza con tu fuente. Y la confianza con la fuente es inmenso en el mundo de las entrevistas. Va a seguir siendo tu fuente. Así mismo es. Y va a confiar en ti cuando tú lo llames de nuevo. Mira, quiero una entrevista a fulano. Él confía en ti y te va a decir que sí. Porque sabe que tú haces las cosas bien. Establecer esa confianza con la fuente es vital. Porque si tú le quedas mal a esa fuente, cuando tú le digas, mira, quiero llamar para entrevistar a la residente, y tú le quedaste mal, no tienes la confianza, te va a decir que no.
Así que la confianza con la fuente es vital en el mundo de las entrevistas. Conseguir la fuente importante, conseguir la fuente precisa también es importante. Y ya que la conseguiste, no puedes traicionar su confianza, porque tú trabajaste para conseguir esa fuente. Tú tienes que tenerlo de buena, tienes que establecer la confianza, que esa persona confíe en ti, en que tú vas a hacer la entrevista como ellos lo creen. Ok, en el parafraseo, tú vas a buscar información para prepararte para una entrevista, vas a buscar 1000 fuentes, tú vas a prepararte bien, tú vas a buscar información en internet, tú vas a buscar información en libros, en enciclopedias, en la Biblia, tú vas a buscar información donde sea, menos en Wikipedia, por favor. Tú vas a buscar información, tú te vas a preparar. Exacto, no, ahí no, eso no es una fuente. Tú vas a buscar información en todos los medios posibles, medios confiables posibles. Vas a buscar información sobre la persona que vas a entrevistar. ¿Qué pasa? Tú no vas a coger todo lo que tú buscaste, esa información, y leerla al pie de la letra al entrevistado. Tú no te vas a sentar con la persona, con el papel que buscaste la información y leerle exactamente lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque eres un... Exactamente. Exacto. Eres eso mismo. Eres un robot. O sea, tú... Una grabadora con patas. Así Decía el mismo es. profesor que yo tenía de Una grabadora con patas. Así mismo es, porque tú estás literal leyendo lo que está diciendo ahí. Tú no estás entrevistándolo, tú estás leyendo. Así mismo es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú tienes que tratar de hacerlo a tu estilo. Tu estilo, el parafraseo, cómo tú vas a coger esa información que tú buscaste y darle tu toque. Tú tienes que buscar cómo hacer lo tuyo, porque esa información cualquier otra persona del mundo puede buscarla. O cualquier otra persona del mundo puede entrar a las redes, a las mismas redes que tú entras, y va a encontrar las mismas palabras que dijeron, que ustedes buscaron. Tú tienes que buscar la manera de que esa información sea de tu estilo. Le preguntan exactamente lo mismo. Uh-huh. Exacto. Exacto. No, y tal vez la primera pregunta se la van a contestar bien, pero ya cuando 15 personas le han hecho la misma pregunta, te va a contestar a ti, que eres la número 15, bien aborrecido, de mal humor, porque es como que ya me hicieron esta pregunta. Exacto. Tú tienes que buscar de que sea diferente, darle tu estilo, que sea más una conversación que una entrevista. Esa es la clave. Que sea más una conversación que una entrevista. Es que si tú puedes hacer que el invitado se le olvide que es una entrevista y es una conversación entre tú y él, mucho mejor. Ahí ganaste. Esa es la entrevista perfecta. Porque el invitado se va a sentir cómodo contigo y va a empezar a hablarte como si fuera, como si estuviese hablando con un pana. Esta entrevista yo la hice en Calley. Ese es Edwin Chubaldía de los Mets de Nueva York. Yo saqué la entrevista con él, yo fui ese día al evento que él tuvo, literal, yo busqué toda la información y nos sentamos en el camerino y empezamos a hablar como si fuéramos panas de toda la vida. Esa es la clave, tú tienes que empezar a hablarle como si fuera tu pana. Estábamos, mira, ahí las piernas están tocando y todo, bien lindo. Las piernas están tocando. O sea, el tipo es súper bueno. Súper buena gente. So, tú tienes que tratar de que esa entrevista sea tuya y no seas como lo demás. Si eres como lo demás, no vas a sobresalir. Tu punto es sobresalir. Si tú sobresales, la gente te va a ver. Este lo está haciendo diferente. Los medios se van a dar cuenta que tú lo haces diferente y ahí empiezan a llegar oportunidades de trabajo en los medios. Ok, muchas de las agencias que yo he trabajado, actualmente trabajo en Radio Isla 1320, que en sitio donde hice la práctica, me han entrado y aún estoy ahí. Cuando yo comencé en Radio Isla 1320, como le dijo la profesora, yo entré como control técnico de fin de semana por la noche. Yo trabajaba sábado y domingo de 12 de la noche a 5 de la mañana. Ese era mi primer horario en la radio. Esos son los horarios con los que uno empieza. Así mismo es. Cuando tú empiezas va a ser así. O sea, si usted... Exacto. Sí, mujer, tú no vas a empezar siendo gerente. Tú no vas a empezar siendo gerente. De su experiencia. Exactamente. ¿No?
y tú eres un estudiante que está haciendo la práctica, muchas veces las primeras oportunidades que se te van a presentar son en los turnos malos, hay que ser honestos, son los turnos malos. Son muchos que tienen la gracia que les tocan los turnos de show, pero bien rara la oportunidad, te tocan los turnos malos. Ok, yo empecé de 12 a 5 de la mañana, luego subí los mismos fines de semana de 7 a 12, luego en semana de 8 a 12 de la noche, lunes a viernes. So, ya vamos en semana poquito a poquito. Luego, en semana 1 a 8. Y después de eso, ahora estoy en Jadiel, la lunes a viernes 9 a 6. Ya no soy control técnico, ahora soy gemotero. Ahora hago los gemotos de la emisora, todos fuera del estudio. Siempre que hay alguna protesta, manifestaciones, el técnico que va con la cámara y todo eso, ese es mi trabajo ahora. So, tienes que salir, tienes que ir subiendo. La protesta de Luma. Yo estuve allí, yo estuve en las de Hiki, estuve en el Capitolio hace 2 semanas, en el Capitolio hace 2 semanas. So, tú tienes que aspirar a subir. Esa es la meta siempre. Va a empezar abajo, va a empezar los fines de semana de 2 a 5, pero poco a poco uno va subiendo. Ahora soy el técnico de remoto, tengo mi propio segmento deportivo en la emisora, que lo hago 2 veces al día. Poco a poco se va subiendo. O sea, que no se frustren al principio. No es de un día para otro. Exacto. No se frustren al principio si te toca un 2 a 5, porque eso es parte de, y que poco a poco uno va subiendo. Tuve mi podcast, el Dogout Podcast, que gracias al Dogout Podcast fue que yo tuve la oportunidad de entrevistar a todos los atletas que he entrevistado. Tú pude llegar a todos ellos y en Radio Isla se ven lo que uno hace, porque no te puedes quedar con lo que tienes, tú tienes que buscar más. Yo estaba en Radio Isla, yo estoy bien como gemotero, pero a mí me gusta el deporte. Yo tuve mi propio podcast y en el medio en el que tú trabajas se va a fijar en que a ti te gusta el deporte. Y si no hay más nadie del deporte, Edwin sabe de deporte, vamos a darle nombre ahí, pues. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Interradio Web fue mi primera experiencia en los medios de comunicación, fue lo mejor que me pudo pasar, porque cuando yo llegué a Radio Isla ya yo estaba completamente listo para la radio, porque lo estaba haciendo aquí. Eso fue la primera oportunidad que se me presentó, fue Interradio Web. La aproveché y cuando me llegué a Radio Isla era exactamente lo mismo, ya yo estaba meses adelantado de las prácticas, exactamente. Central All Star, otra página de web, RA12, un equipo de pelota del béisbol invernal, me dio la oportunidad de narrar su juego el año pasado y fui el narrador del equipo durante toda la temporada, y este año ahora comienza la Liga de Béisbol Invernal nuevamente y voy a estar con los Cangrejeros de Santurce. No voy a ser narrador principal, luego del juego hay un show, post-game show, donde va a analizar el juego y todo lo que pasó durante esa noche, y ahí voy a estar con los Cangrejeros de Santurce. Otras de las para que vean de las experiencias vividas con las entrevistas, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Robinson Cano, jugador dominicano de Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Cotto. La entrevista de Miguel Cotto, muchas veces ustedes van a estar bien preparados para la entrevista, usted va a matarse estudiando. Y cuando llega la entrevista, no es lo que tú esperabas. Yo estuve con Miguel Cotto cuadrando una entrevista, y cuando lo logré conectar, yo fui completamente preparado. Videos, estadísticas, su vida, su carrera, todo. Cuando hay gente que entrevistarlo es más complicado que otro. Hay gente que tú le haces preguntas, esos son los difíciles. Ahí tú tienes que sacar toda la información que tú buscaste y tú te preparaste, tienes que sacarla en esos momentos. Por ejemplo, tú le vas a hacer una pregunta de su trayectoria en el boxeo, de cómo tú te ves con los boxeadores en Puerto Rico, y él te va a contestar en sí y no. Y esos son los peores. Sí, así mismo es. Como Luis Joel, me imagino que hay veces que un político, tú estás preparándote meses y cuando llega, tú le haces una pregunta de noticias de lo que está pasando y te va a contestar en una oración. Sí, porque sí. Y ahí tú tienes que sacar toda la información que tú buscaste, sacarla del baúl, porque tú tienes que salvar esa entrevista. Mi entrevista duró 10 minutos con Miguel Cotto. 8 minutos y medio era yo hablando. 8 minutos y medio era yo hablando.
porque él te contestan. Sí, no, no estoy diciendo, no estoy diciendo eso, pero sí tiene, sí, pero sí tienen, lo que quería contarle con esa experiencia de Coto es que tienen que prepararse bien para esas situaciones que pueden ocurrirte. Exacto, que esas situaciones les van a pasar en una entrevista, que el entrevistado está ahí y quiere salir del paso. Exacto, y tú tienes que salvar la entrevista, no el entrevistado. Esta vez tú tienes que salvar la entrevista dándole datos, dándole información. ¿Y cómo tú sabes toda esa información, todos esos datos? Preparándote antes de esto. Nada, Robinson Canón, no te preocupes, si estamos bien ahí, no, está bien, lo puede pasar, sí. Otras ocasiones, Cartel Softball, el equipo de Daddy Yankee, que tiene un equipo de softball que hacen fundaciones, que hacen recolectas para pacientes importantes. No solamente se buscan los superatletas, también sino se buscan las historias under que hay bajo el radar, que no mucha gente las atiende. Y hay veces que esas entrevistas que los medios grandes no lo están dando cobertura, esos son los que la hacen, los que dan el palo, con los que ustedes dan el palo. Porque tú buscas, si todo el mundo quiere entrevistar a Carlos Correa, pues todo el mundo lo está entrevistando. Pero si tú entrevistas al de abajo y das un palo con vas a sobresalir. La gente va a notar que tú con esa historia que no era la principal, tú lograste sacar esa entrevista y la sobresaliste con esa entrevista. Eso pasó con el cartel. El cartel softball es de Daddy Yankee, pero Daddy Yankee está en gira. Daddy Yankee está todo el tiempo en gira. Él tiene un equipo que se encarga de recoger alimentos para las personas, eso para el huracán María, recoger dinero para los pacientes de cáncer, muchas cosas benéficas. Tú le das esa importancia a esa gente va a vivir a eso contigo. Y eso es una fuente que ya tú vas a tener. ¿Por qué? Esa gente, cuando nadie les daba la atención, tú le diste la atención. Cuando ellos hagan algo grande, ¿a quién van a llamar? A ti, que tú fuiste el primero que le diste la oportunidad. Eso es parte de. Exactamente, exacto. Cuando yo era nadie, él me entrevistó. Ahora que soy alguien, pues yo quiero que él me entreviste, que él sea. Así que por eso es un ejemplo de la fuente. Tú conseguiste esta fuente. Tú tienes esa confianza con esa fuente. Acá, Antonio Cardona, primer atleta puertorriqueño en el maratón de San Blas. También el atletismo no es un deporte que la gente sigue mucho. Si tú le das la exposición, esa gente cuando sea alguien grande, pues van a pensar en ti primero. O sea, es cuestión de establecer esa confianza con ellos. Última de la experiencia, cuando tú haces las cosas y las cosas resultan, te van a buscar de otros lugares. Este podcast mío, nosotros lo trabajábamos en Ay Bonito, buscábamos los atletas y de comerío nos buscaban para la entrega de uniformes del equipo de baloncesto, para todo eso, porque cuando ellos no eran nadie, nosotros le dimos una oportunidad en el Dogao y cuando lograron ser un equipo de baloncesto oficial, nos llamaron a nosotros. O sea, esa historia de ellos fue bien importante. Y ahora que son un equipo oficial, nos dieron la oportunidad a nosotros de entrevistarlo porque lo entrevistamos cuando no era nadie. Exactamente. Hay que buscar también la historia debajo de la historia. Hay historias grandes, que todo el mundo quiere la historia grande, pero la historia que está debajo. Y el mismo día, José Berrío, lanzador de los Minnesota Twins, ahora está con Toronto. La misma oportunidad con Edwin Díaz, lo logré entrevistar y Jadio Isla me ha abierto las puertas también, entrevistar a Melanie, Adriana. O sea, muchas experiencias. ¿Cómo tú logras estas experiencias? Tú tienes que prepararte muy bien para toda ella. La preparación y la entrevista, cuando tú la hagas, si tú demuestras que tú estás preparado y tú sabes y conoces el tema que tú estás tocando, todo te va a salir bien, porque tú estás preparado. Si van a hablar, como dijo Luis Joel, de las terapias de conversión y tú llevas un mes estudiándote las terapias de conversión, te conoces el proyecto, te sabes todo, cuando tú llegues al momento, todo eso va a salir y la cosa va a fluir y te va a salir súper bien. Así que la clave de toda entrevista es prepararse. La preparación es lo más importante. No es ni la entrevista como tal, es como tú te preparas para la entrevista. Esa es la clave de toda entrevista. No, eso sale solo.
Sí. Luis Joel, ahora estás en cámara otra vez. Pues mire, yo creo, fíjense que a pesar de que son dos temas ¿verdad? Diferentes, la preparación es la misma. Exactamente. Así que yo voy a abrir el piso, Ujú. ya algunos han preguntado, Sí, sí. para si alguien tiene alguna pregunta, pues que los aprovechen, porque no es todos los días que los tenemos aquí. Edwin está todo el tiempo para arriba y para Para abajo. abajo, así mismo es. No se está quieto. No. Luis Joel está en Boston estudiando y trabajando. Ujú. Así que si usted tiene alguna pregunta, que quizás cómo abordar el tema que le toca a usted, Ujú. pues aproveche. El medio team sí no lo sabe. Mira, ajá. Él me dio un montón de tips y no lo sabe. Luis Joel, que tú le diste un montón de hints y tips aquí a Alejandra y que no lo sabe. Qué bueno, me alegra mucho. Porque ella está por ahí por eso de la violencia de género, así que De hecho. le cayó ahí, le cayó como anillo al dedo. Pues no sé, yo tengo una pregunta para ver si ellos entran en calor. Claro. Por ejemplo, ¿cómo tú haces, quizás Edwin y Luis Joel, con lo del copyright? Cuando tú estás buscando esa información, por ejemplo, tú para tu podcast, Claro. esas imágenes, ¿recomiendas que entonces tú cuando vayas al lugar tomes tus propias Ujú. fotos? En el caso de Luis Joel, no necesariamente tú haces las entrevistas físicamente, tú llamas mucho, haces mucho entrevista por videoconferencia. ¿Cómo trabajas para trabajar ese aspecto multimedia de tus reportajes? Y Edwin también en tu caso, el que quiera contestar primero. Pues mira, como yo voy físicamente, muchas de las imágenes que yo les dije que buscaran para pintar, como dice la profesora, muchos de ellos tienen derechos de autor, tienen copyright, y si tú no puedes usarla. Si tú utilizas una imagen que tenga derecho de autor, tú estás corriéndote el chance de que esa persona pueda, o te puede demandar, o te puede penalizar porque tú estás usando algo que es de él. Lo que se recomienda, que es lo que yo hago mucho, yo voy antes de la entrevista, como dijo la profesora, antes de la entrevista, me reúno con la persona y grabo un B-roll. Eso le llaman un B-roll. Tú haces una grabación pre-entrevista que tú usas para pintar. Por ejemplo, yo voy a entrevistar a Carlos Correa nuevamente, yo grabo a Carlos Correa caminando, yo grabo a Carlos Correa jugando, yo grabo a Carlos Correa hablando conmigo, y yo uso esas imágenes para adornar más la entrevista que voy a estar haciéndolo, y eso le da más efecto visual a la entrevista y captura a la persona que lo está viendo. En mi caso, que me enfoco más en lo que es el periodismo escrito, lo que recomiendo para contextualizar es que si ustedes, por ejemplo, en un reportaje investigativo sobre la corrupción gubernamental, un ejemplo bastante amplio, bastante común, encontraron un estudio o un artículo académico que les interesa citar porque les parece que las estadísticas, los hallazgos, le dan más carne a ese reportaje, lo que tienen que hacer es que ustedes agarran ese reportaje, ustedes atribuyen el nombre del estudio, colocan el autor o la autora de ese estudio, en qué medio o en qué revista académica se publicó, el año, y entonces pegan encima de ese título del estudio o el artículo el enlace al artículo original para que la persona pueda entonces con tan solo presionar ese enlace ir a la página y encontrar la fuente original de esa información. Eso para contextualizar cuando hablamos de estudios y artículos académicos para contextualizar el texto. Y cuando estamos hablando de elementos multimedia, que hoy en día los periodistas tenemos que saber hacer de todo. Ya eso de antes, de que había un fotoperiodista y un periodista, ya eso no existe y pronto va a extinguirse. Así que tienen que saber tomar fotos, grabar audio, grabar video, todo. Ustedes tienen que siempre, al momento de fotografiar, estar seguros de pedirle permiso a la persona o a las personas que van a fotografiar, a menos que sean figuras públicas. Si son figuras públicas en un lugar público, si es un político en una plaza pública, tienen que pedirle permiso, le toman una foto y ya, aunque le moleste, porque así lo permite la ley específicamente. Pero si es una persona privada en un lugar público, si es por ejemplo una señora que está con su hijo o hija en una plaza,
usted tiene que entonces pedirle permiso o tomar la foto. Entonces, cuando la tome, se la muestra, mire, tomé esta foto, me permite utilizarla, entonces la coloca. Y cuando extraen la foto del internet de Google, por ejemplo, ustedes tienen que asegurarse de que esa foto no tenga licencia o se pueda utilizar para motivos creativos, que esa es una opción que ustedes pueden seleccionar en Google Image específicamente. Pero cuando es una foto privada vamos a decir, de un periodista, etcétera, usted tiene que ir a este periodista, preguntarle directamente si les permite utilizarla. Ojo, nunca utilicen fotos de otros periódicos sin el permiso, porque se pueden meter en un problema legal. Eso es importante, que es un error que cometemos al principio. No agarre una foto del Nuevo Día, del Vocero, de Noticel, sin pedirle permiso al medio, porque tiene repercusiones legales. Eso es bien importante, lo tomen en cuenta. Sí, lo mismo con los videos. Ahora mismo los periódicos ya ahora usan mucho video. Si tú estás usando un video, tú no puedes coger el video del Nuevo Día y ponerlo en tu página sin permiso. Tienes que pedir permiso, porque si no, eso puede pasar. Puede traerte consecuencias después. Exactamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, porque eso es importante, Sí. ¿verdad? Aunque aquí en el proyecto, pues tienen que hacer sus elementos multimedia originales, pero, ¿verdad? Cuando uno está en la calle, la prisa a veces te requiere que tú busques alguna imagen para tu reportaje, así que es bueno tenerlo en mente. Hablando de los permisos, como dijo Luis Joel, yo ahora como estoy en Radio Isla, cada vez que nos mandan a la calle, vamos a hacer un reportaje sobre Luma y teníamos que entrevistar personas sobre lo que piensan sobre Luma. Tú no puedes ir donde una persona, ¿qué piensas sobre Luma? ¡Pap! Y entrevistarlo y grabarlo. No, como dice Luis Joel, tú tienes que pedirle permiso, tienes que estar, mira, yo vengo de Radio Isla, yo trabajo en los medios, estoy haciendo una encuesta en Puerto Rico y nos gustaría saber si está disponible para que me opine sobre el de esto. Si te dice que sí, perfecto, tú lo grabas y sale la entrevista. Si te dice que no, hay gente que te dice, sí, pero no me grabes. Soy yo lo que coge, le pongo el micrófono y no grabo. Cojo el audio solamente. El punto es que, como dice Luis Joel, la persona tiene que darte permiso. Si es una persona privada, él tiene que darte consentimiento para que se oigan los medios. Yo creo que antes de entrevistar a alguien, es una pregunta así de Luma, yo creo que yo primero que la persona y que decía, bueno, ¿tú te imaginas que trabaja en eléctrica y me salga hablando de más? Pero es que como Eso no pasa. investigan, siempre se mire, Pues eso es bueno porque mi nombre es Yadira Nieves, Ujú. yo trabajo para este medio, le puedo hacer esta entrevista, le puedo tomar una foto, Claro. eso siempre con permiso. Exacto. que te salga así, eso Soy es bueno porque si tienen otro punto de vista Todo de es la válido. sociedad. Eso es una variable. Si te dice que sí, tú úsalo. Si te dice que no, pues no hay problema. Gracias. Gracias, que tenga buen día. Las opiniones que existen. Sí, puede haber alguien que esté a favor de Luma. Lo hay. Hay Hay gente que no es igual y hay gente que no sabe nada. Recuerden que en el periodismo lo más importante es la ética. La ética. Muy bien. Pierden la ética en el periodismo, troncharon su carrera. Así que Ujú. cuidado siempre con seguir el manual de ética. Yo no sé si ustedes tienen uno, pero la ASPRO cuenta con uno, NSJ cuenta con uno, o todas las asociaciones de periodismo tienen un manual de ética. Léanselo, es importante. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, eso es parte del proceso, nos vamos a tropezar, nos vamos a disculpar, nos van a perdonar, pero llega un punto en el que los errores, si los cometen más de una vez, comienzan a ser negligencia, ¿no? Irresponsabilidad. Y en el periodismo, recuerden que trabajamos con la verdad. Así que cuando las personas pierden la confianza y la estima en nuestros trabajos, pues ya no servimos para la profesión, somos desechables. Esa es la realidad. Así que su mayor valor como periodista es que las personas confíen en usted, en que logren tener esa empatía con lo que escriben, que ustedes logren generar esas emociones que son importantes. Pero una vez la persona no confía, nada de eso se puede lograr y entonces pues no se puede seguir en la profesión. Así que es importante. Siempre recuerden seguir la ética. Y tengan su corazón. Si ustedes como que van a hacer algo y ustedes sienten como dentro de su ser que como que esto no es correcto, pues no lo hagan. No lo hagas. No lo hagan. Si lo sienten, no lo hagan. Mejor evítense una exclusiva o evítense ser los primeros, especialmente en estos días que hemos visto muchas coberturas erróneas sobre cómo cubrir temas de violencia de género. Recuerden, para ser periodistas tenemos que ser buenos seres humanos. Así que si usted va a entrevistar a alguien, una persona, o va a trabajar un tema, recuerde, esto va acorde con mis valores como persona, va acorde con lo que yo quiero ser como individuo.
Si es así, entonces lo hace. Pero si usted siente que eso va a corromper lo que usted es como persona, sus convicciones, sus valores, sus creencias, no lo haga. Importante siempre recordarlo. Sí, importante lo de decir la verdad. No traten de que mi noticia va a quedar mejor si digo que dijo esto. No, tienen que seguir. Exactamente. Exacto, exacto. Tú tienes que irte con la verdad todo el tiempo. Como- Siempre va a haber quien diga, no, ese le está tirando la toalla. Ujú. Esos comentarios Siempre va a pasar, siempre siempre los van a pasar. hay, pero uno sabe cómo trabajó. Exacto. Uno sabe cómo bien dicen los compañeros, yo soy ético, yo estoy reproduciendo lo que tú me dijiste, lo estoy poniendo en este contexto, que es lo importante. Y acuérdate, la noticia no eres tú la noticia es lo que esa persona te dijo. No trates de que por decir algo que no es para tú brillar, no. Tiene que decir exactamente lo que esa persona. Tú eres el que está llevando la información que esa persona te quiere dar. Sí, si ustedes quieren ser superestrellas, no sean periodistas. Lo digo bien parco, bien honestamente. Esta no es la profesión para que brillen ustedes. Lo tomarlo en cuenta porque cuando una persona estudia periodismo porque quiere ser famoso o famosa, mete la pata y entonces termina su carrera empezando. Eso lo he visto muchas veces. Recuerden, si ustedes quieren ser famosos o famosas, estudien drama, estudien teatro, estudien cualquier otra cosa, pero el periodismo no, por favor. Y perdonen la franqueza, pero se los digo para que estén conscientes de todo. Aquí le dije que le encanta Luis. Muy bien. Miren, ¿alguna pregunta adicional que usted tenga? Muchachos que están en la casa, ¿están vivos? ¿Están ahí? ¿Hay gente? Yo creo que va a haber que obligarlos a venir para ver si existen. Vamos a darle unas preguntitas bosquejas para que las hagan a ver si atendieron o no. Aquí Fíjate, me estás dando una idea. Una aspiración, una bosquejo. rápido. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que hacen trampa ahora porque ustedes están grabados. Mira. Pero tienen que volver otra vez. Sí. Pues nada, no hay pregunta. No se han callado, es verdad, no se han callado. Eso es bueno, eso es bueno. A Edwin. Tu especialidad es la pelota. Sí, pues yo juego pelota. O sea, como dijo la profesora, siempre estaba envuelto en el deporte. Siempre estoy aquí en la universidad. Yo me encantaba el deporte. Yo cogía en la universidad, también era atleta. Pero el béisbol, como lo llevo jugando toda la vida, pues es el área donde más domino. Pero no quiere decir que se me presenta Miguel Cotto, se me presenta un baloncelista, me presenta un atleta, un nadador, le voy a decir que no porque no lo conozco. ¿Qué hago? Me preparo. Tengo que prepararme a buscar las reglas de ese deporte en específico para entonces hacer una buena entrevista. Eso es lo mejor. Lo mejor que hay es trabajar en algo que te guste. Eso es lo mejor que hay. Pues bueno, si no hay preguntas, quisiera que a lo mejor ustedes pues le dieran un consejo. Aquí en esta clase no todos están interesados en el periodismo. Claro. Porque como tú bien sabes, ¿verdad? Pues nuestro programa es interdisciplinario, pero sabemos que las técnicas de entrevista, la técnica de redacción informativa, la vamos a utilizar no importa dónde, en qué área de las comunicaciones trabajemos. Así que como ¿verdad? Para finalizar, algún consejo que ustedes quieran darle a los jóvenes, ¿verdad? Que están interesados en ejercer en el mundo de las comunicaciones. ¿Qué pueden decirle? Claro, pues consejos prácticos para todos y todas independientemente de la disciplina. Primero, cuidado con lo que publiquen en sus redes sociales. Tengan una cuenta de Twitter profesional, tengan una cuenta de Facebook profesional y una cuenta de Instagram. Y si van a publicar cosas un poco inapropiadas, chistes, memes, lo que sea, tengan un Facebook personal y tengan a personas de su confianza en esa cuenta. Mucho cuidado con lo que publican, porque al momento de buscar empleo, los patronos buscan todo y escanean todo. Es lo primero. Lo segundo, recuerden construir su marca personal. Los periodistas somos marcas. Tu nombre es tu marca. Si tú tienes que construirla, tú la construyes especializándote en un tema, por ejemplo, con tu trabajo, con la calidad de tu trabajo, etc. Eso es lo segundo. Lo tercero, como dijo Edwin, desde ahora busquen y soliciten internados
práctica, colaboren con medios de comunicación, siempre den la milla extra y lean libros sobre el tema para que puedan tener esa ventaja sobre los demás que ustedes puedan utilizar a su favor, independientemente de sean periodistas, relacionistas públicos, publicistas, productores, etcétera. Lo más importante es que ustedes realmente estén conscientes de que están en el periodismo porque les apasiona. El periodismo es una profesión bien drenante, es bien cansona, como le mencionó Edwin. Hay horarios bien locos, hay horarios bien largos. Así que es importante que a ustedes les apasione lo que hagan y que ustedes sientan, independientemente del tiempo que le dediquen, van a seguir con la misma energía, con el mismo entusiasmo. Y por último, este consejo es bien importante. Recuerden siempre tener un balance. Recuerden que el periodismo nos encanta, pero ustedes tienen una familia, tienen una vida personal. Tómense el tiempo para descansar, para recargar batería, para compartir con sus seres queridos. Y recuerden que primero que nuestra profesión siempre va a estar nuestros seres queridos, las personas que están con nosotros. Porque si ustedes le dan el 100% al periodismo, pero no le dan tiempo para ustedes y para sus seres queridos, le va a dar un quemazón. Y como lo conocemos en inglés, el síndrome de se van a volver locos y van a terminar fuera de la profesión, porque pasa mucho en el periodismo, pasa muchísimo, que la gente se cansa y se va de la profesión, y es válido, y se le entiende, ¿no? Porque es una profesión bien cansona. Así que esos son 5 consejos básicos para que los tomen en cuenta. Espero que les sea útil. Como les digo, sí, como les dijo la profesora, aquí yo tuve la oportunidad de estudiar el mismo bachillerato y aquí se hace de todo. Yo sé que hay gente que, pues, mira, prefieren el diseño que la redacción. Hay gente que prefiere la redacción que el diseño. A mí lo que me gustaba era la radio, pero yo tuve que coger todas las clases. Hagan de todo, porque tú vas a decir, a mí no me gusta, por darte un ejemplo, no me gusta el diseño gráfico, no me gusta, no es lo mío. Pero cuando llegue a los medios, cuando llegue a donde quieres llegar, vas a tener que hacerlo todo. Así que es bien importante ahora donde están, aprenderlo todo lo más que puedan, porque cuando llegue allá, ahora lo que están buscando los medios de comunicación son gente que sepa hacerlo todo, gente que no solamente escriba, sino que también hable, gente que no solamente hable y escriba, sino que también haga su logo, gente que no haga su logo, pero que te sepa hacer un reportaje. O sea, mientras más multitasking tú seas, más oportunidades vas a tener. Así que ahora aquí, por lo menos en este bachillerato que lo cubren todo, métanle mano a todo, porque cuando lleguen a lo que quieren llegar, lo van a utilizar todo. Eso es ley. Cuando yo salí de aquí, yo me sentía preparado porque yo había cogido todas mis clases de diseño, yo había cogido las clases de redacción con la profesora, yo había cogido las clases de fotografía, exactamente, porque cuando yo entré como control técnico, pues está bien, pues en las clases de fotografía no, pues no la voy a usar, no, ya subí, ahora soy remotero, ahora tengo que saber usar una cámara, tengo que hacer el white balance, tengo que hacer todas esas cosas. Así que todo lo que todo lo que les enseñen ahora, apréndanselo y úselo porque lo van a utilizar en algún momento su vida, lo van a utilizar. Así que metanle mano ahora y les va a ir bien cuando acabe. Y vemos 2 ejemplos, ¿verdad? Radio, tú piensas voz, prensa digital, tú Escribir. piensas escrito. Y entonces, pues Luis Joel tiene que también sacar fotos, Ujú. tiene que sacar fotos, Sí. videos. Así que, pues eso es parte integral de lo que requiere la industria para un profesional Sí. completo. No importa usted sea periodista, publicista, diseñador gráfico, productor, Sí. todo. Cuando tú entras a la radio, tú no piensas que vas a hacer diseño gráfico. Pues eso es voz, eso es hablar. No, AGB. Tienes que hacer logo, tienen que hacer campañas publicitarias, porque ahora la radio está moviendo a imagen también, imagen digital, imagen web. Así que apréndanlo todo. Cojan todo, de todas las esquinas donde puedan coger información, cojanla y la que la van a usar. Así mismo es. Muchachos, yo estoy súper agradecida, me encantó y creo que es bueno porque así ellos tienen de primera mano, ¿verdad? De gente con experiencia como ustedes, que ya están en la calle, hacen esto todos los días, técnicas que pueden implementar para hacer su trabajo. Así que la misión de este curso es que esos buenos reportajes nosotros los vamos a publicar en nuestra, vamos a decir, plataforma multimedia, porque nuestra emisora de radio, Interradio Web, ahora es Fusión 22, sí, y también incluye una parte, ¿verdad?, escrita de redacción.
Así Súper. que eso lo nutrimos con los proyectos que se hacen en esta clase. Brutal, de Así verdad que sí. nada, muchachos, yo les agradezco y no les voy a dar una asignación como Kimberly me está asusando, porque ellos tienen que hacerlo, o sea, ellos tienen ya un proyecto que tienen que entregar en exactamente un mes. Así que estamos en eso, ahora vamos a trabajar con lo multimedia, Brutal. con los videos, con las fotos, con la grabación, el audio, pero ya la parte gorda, ¿verdad? Que es Sí. la parte de redacción está, que Ya ese está. contenido es vital. Exacto. Si así ya tienen eso, es cuestión de decorarlo con las imágenes. Ya la parte gruesa la hicieron. Bueno, pues No, nada. vamos a llorar. Pues voy a pedir a Kimberly, yo tengo un detallito aquí a Edwin, entonces como tú no estás aquí físicamente, tú después me vas a mandar, Luis Joel, tu dirección postal para yo mandarte un cariño. Gracias, ¿verdad? muchas gracias, Porque profesora. eso se agradece, el hecho de que ustedes hayan sacado su tiempo Seguro que para sí. nosotros, yo sé que ustedes son personas ocupadas, así que gracias mil. Gracias, profesora. Nada, les deseamos mucho éxito en su, ¿verdad? En tus estudios y en sus gestiones profesionales. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. A los demás chicos nos vemos el miércoles. Digo el lunes. Toda la semana, ellos me ven todas las semanas, me cogen, ellos cogen clase conmigo todos los días.